Martín Felipe Salas Segarra es el fiscal general anticorrupción del Perú. Ya está con nosotros y vamos a conectar a través de nuestras plataformas digitales. Vespertino 97 es un programa que está adelante con la tecnología, y en este momento conectamos con el doctor Martín Felipe Segarra. Saludos, buenas tardes, doctor, desde Perú. Muy buenas tardes, Manuel Alonso. Muy buenas tardes, queridos hermanos de República Dominicana. Muchas gracias, doctor. Gracias por hacer contacto con nosotros desde Perú. Gracias por distinguirnos con su participación en este programa Vespertino 97. Sabemos la situación que está viviendo nuestra hermana República de Perú. Queremos un resumen general de todo lo que está aconteciendo en esta gran nación andina. Claro. Lo que ha sucedido durante la semana pasada, y que felizmente está viniendo ya en cierre el día de hoy, es de que en el Perú teníamos un presidente constitucional que estaba muy cuestionado por temas de corrupción. Solo como consulta, ¿está bien el audio con ustedes? Sí, lo escuchamos. Sí. Ya, de repente, se me permiten apagar el audio porque yo escucho conmigo acá un poco. Ustedes apaguen el audio. Sí, lo estamos escuchando perfecto aquí, en República Dominicana. Ya. Bien, les decía que este presidente constitucional, Martín Vizcarra, viene siendo investigado por diversos temas de corrupción relacionados a obras públicas del periodo cuando él fue presidente de región, no presidente de país. Estas investigaciones se encuentran a cargo de la Fiscalía y vienen realizándose las diligencias correspondientes al respecto. ¿Qué se suscita? Nuestra Constitución Política, en su artículo 103, inciso 2, tiene una causal de vacancia presidencial correspondiente a la incapacidad moral permanente del presidente de la República. Esta causal constitucional no se encuentra debidamente definida. Cuando se dio la Constitución del año 1993 en el Perú, que es la que nos rige al día de hoy, la Asamblea Constituyente Democrática que creó esta Constitución no logró definir, ahondar en el tema de concepto, de definición de lo que era una incapacidad moral permanente. Y esta cláusula constitucional ha venido interpretándose de manera muchas veces excesiva, muchas veces errónea, debido a que constituye una cláusula abierta y se presta para el manejo político. ¿Qué pasó en esta oportunidad? En esta oportunidad el Parlamento peruano, compuesto por 130 congresistas, lograron vacar a Martín Vizcarra, aduciendo de que él adolecía de incapacidad moral permanente porque venía siendo investigado por temas de corrupción en la Fiscalía. Para los juristas y conocedores del derecho, para los constitucionalistas, esta interpretación que se le da a la cláusula de incapacidad moral permanente golpea la misma Constitución, rompiendo la cláusula de presunción de inocencia sobre la base de los derechos fundamentales. Vale decir, toda persona, incluido el presidente de la República, se le considera inocente hasta que se le demuestre lo contrario, y el llamado por ley para demostrar lo contrario es la Fiscalía de la Nación, a través de las investigaciones que tiene a su cargo en torno a aquellos hechos cuestionados durante el ejercicio del cargo de presidente de región que se le sigue a Martín Vizcarra. Bueno, pero el Congreso, haciendo esta interpretación a esta cláusula abierta, logra vacarlo diciendo que es incapacidad moral. Con esa vacancia del presidente de la República y esa interpretación excesiva, haciendo un uso abusivo de sus facultades, se rompe la democracia en el Perú y el pueblo peruano se levanta. No acepta que se haya interpretado el tema de la incapacidad moral permanente para vacar al expresidente Martín Vizcarra
considerando que el solo hecho de ser investigado penalmente, rompiendo la presunción de inocencia, era suficiente para dejar al Perú sin presidente de la República. Luego los congresistas continúan con el procedimiento regular, que es: vacado el presidente constitucional de la República, aquel que fue elegido por el pueblo, su reemplazo lo asume el presidente del Congreso. Y es así como llega Manuel Merino a la presidencia de manera interina en la semana pasada, el día miércoles de la semana pasada, y el día jueves nombra a sus ministros de Estado. El pueblo no acepta no solo la vacancia de Vizcarra bajo estos términos interpretativos de esta cláusula de incapacidad moral permanente, sino que además percibe que toda esta manipulación de la cláusula de la incapacidad permanente no respondía a temas de interés nacional, a temas de interés del país, sino a temas de interés propio, pensando o atribuyendo en el poder político del Parlamento, disculpen ustedes la expresión, una repartija del país para poder tener acceso absoluto al poder nacional. Teníamos un Parlamento que con Manuel Merino ya estaba dominando el poder ejecutivo. Existía un gran temor de que entren a invadir el Poder Judicial y los órganos de administración de justicia, y este temor surge porque el primer día que juramenta el primer ministro y la ministra de Justicia, la ministra de Justicia hace llamar al Procurador General de la República, que es el encargado de defender los derechos del Estado. Tiene una labor totalmente distinta a la Fiscalía de la Nación. En otros países los procuradores tienen la misma labor que los fiscales, aquí no. Aquí los procuradores defienden los intereses del Estado y los fiscales perseguimos el delito y defendemos a la sociedad. Lo hace llamar al Procurador General y le pide su renuncia, diciéndole de que no debe seguir en el cargo porque no es de la confianza del nuevo gabinete y del nuevo gobierno entrante, y que además debería desistirse de la demanda competencial que interpuso Martín Vizcarra en la oportunidad que quisieron vacarlo por primera vez y que aún estaba pendiente de pronunciamiento por parte del Tribunal Constitucional. En esta demanda competencial el Tribunal Constitucional deberá definir los alcances de la cláusula de incapacidad moral permanente bajo la cual fue luego vacado en esta segunda oportunidad Martín Vizcarra. Entonces, esa actitud del entrante gabinete del gobierno de Manuel Merino hizo que el pueblo saque su voz y salga en marchas a las calles a exigir la renuncia de Manuel Merino y su gabinete. Hubieron algunos excesos por temas no de los marchantes que legitimados salían a reclamarle al Parlamento el hecho de haber nombrado de manera irregular a un presidente de la República, sino a esta marcha se unieron grupos de infiltrados que generaron desmanes y enfrentamientos con la policía. Lamentablemente, tenemos dos jóvenes que han fallecido, Inti Sotelo y Brian Pintado, de 24 y 22 añitos, que salieron a protestar por su país y fueron víctimas de estos excesos de represión por parte de la policía y de malos actos de agentes infiltrados en proceso de identificación que terminaron con la muerte de estos dos jóvenes marchantes en favor de su país. El Perú, con estos últimos acontecimientos, nada gratos en realidad, ha demostrado una vez más que tiene una sólida democracia. El pueblo peruano ha logrado destituir en 24 horas a un presidente de la República y a su gabinete. Eso no ha ocurrido en ningún país de Latinoamérica. Con la destitución de Manuel Merino, en realidad destitución por parte del pueblo, porque formalmente él tendría o él tuvo que presentar su renuncia ante el Parlamento. Viendo la reacción del pueblo, renuncia al Parlamento y el Parlamento convoca
a su junta de portavoces de los diferentes partidos políticos para tomar decisiones en bien del país. Ya sabiendo el Parlamento en su conjunto cuál es el pensar del pueblo peruano, no le quedaba otra que tomar reacciones a favor del pueblo. Es así que nombran una nueva mesa directiva en el Congreso, que recién hace menos de una hora acaba de ser definida, y de dónde saldrá el nuevo presidente de la República del Perú de manera interina hasta los próximos comicios electorales, que serán el 11 de abril del año 2021. Acaba de ser nombrado presidente de la mesa directiva del Congreso y por ende futuro presidente de la República del Perú, la persona de Fernando Sagasti, un profesional reconocido, profesor de una de las mejores universidades del país, que esperemos haga bien las cosas. Esto es a modo de primicia, Martín, la designación ya del presidente interino de la República del Perú, información que hasta ahora no habíamos visto en los medios internacionales, y usted acaba de dar su nombre en este programa Vespertino 97. Sí, es una primicia para ustedes. Francisco Sagasti ha sido designado nuevo presidente del Congreso, y conforme a la normatividad peruana y a la Constitución del Perú, sería el llamado por ley para ser el nuevo presidente de la República, de manera interina. Todavía no juramenta, ya ha sido designado por el Parlamento. Su mesa directiva ha sido designada por 97 votos a favor y 26 en contra, 0 abstenciones. Son 130 parlamentarios. Entiendo que los faltantes no se presentaron, ¿no? Eso es lo que se está viviendo en el Perú. Las demás autoridades, la Fiscalía, el Poder Judicial, estamos vigilando siempre la expectativa cuál será el desarrollo de las instituciones, nuevo presidente, y con la salvedad de que la Fiscalía de la Nación, a través de la fiscal general Zoraida Ábalos, ya ha tomado acción de persecución penal de investigación respecto a los crímenes de homicidio calificado, los cuales cayeron los jóvenes Giselo y Brian. ¿Qué procede ahora, doctor Martín? ¿Qué procede con estas muertes de estos jóvenes? Ya la Fiscalía está investigando. La investigación penal se está haciendo no solamente contra los responsables directos, vale decir aquellos que directamente mermaron la vida de estos jóvenes, también contra los responsables que habrían dado la supuesta orden de reprimir estas marchas sociales. Se encuentran investigados quien fue expresidente de la República por algunas horas, Manuel Merino, su primer ministro, Antero Flores Arauz, y el ministro del Interior, que tiene a su cargo el comando de la Policía Nacional del Perú. Estamos conversando con Martín Felipe Salas Segarra, fiscal general anticorrupción de Perú. Pregunta a Rachide Núñez. Buenas tardes, doctor Salas. Rachide Núñez. Entonces, ¿la renuncia de Merino también se debe a actos de corrupción o simplemente a presión del Estado peruano, de los ciudadanos peruanos? Es respuesta al pedido del pueblo. El pueblo peruano ha logrado que Merino renuncie al cargo de presidente. Es lo que ha ocurrido en el Perú. No es atribuible a ninguna autoridad ni a ningún procedimiento administrativo. Se me escucha. Sí, se escucha. Vamos a integrar al pastor José Miguel Baloy, parte del programa de Vespertino 97. Adelante, pastor Baloy. Gracias, muchas gracias. Doctor, le venía escuchando todo el camino y hay una pregunta que está en mi mente. Usted hablaba de una fisura en la Constitución que dio paso a que el Congreso
pudiera manipular, por decirlo de alguna forma, un artículo y en base a eso, pues inhabilitar al presidente y hacerle descender del poder. Pero yo quiero preguntarle si es posible que después que las cosas se organicen y haya una figura presidencial estable, ¿quién vigila al vigilante? Si esa misma figura estuviese en otras constituciones latinoamericanas, creo que la nuestra, si no está tan viable el poder destituir a un presidente, ¿quién investigará al Congreso? Porque el daño que le están causando a la economía peruana, digamos en bolsas de valores, capital que se va cuando hay inestabilidad social, ¿quién restituirá al pueblo? ¿Y quién investigará ese Congreso? Porque 200 ciudadanos no pueden atribuirse el voto totalitario del país y destituir una figura cada vez que así le convenga, porque económicamente o socialmente a ellos les cuadra. Claro que excelente pregunta, pastor. Gracias. En realidad, todas las consecuencias que ha traído esta nefasta decisión del Congreso de destituir a un presidente nombrado amerita investigaciones correspondientes. Entiendo que se crearán comisiones al respecto dentro del mismo Parlamento y la Fiscalía de la Nación iniciará las investigaciones correspondientes en los casos donde se encuentren comisiones delictivas al respecto. Nosotros en realidad vivimos en Perú una frontal lucha contra la corrupción. Somos un país que tiene a un expresidente de la República condenado por corrupción, tiene a 4 expresidentes de la República investigados por temas de corrupción, muchos de ellos estuvieron en algún momento con prisión preventiva. No, tenemos a uno de ellos que se suicidó porque no soportó la presión de las investigaciones penales. Tenemos a parlamentarios, a ministros de Estado que están siendo investigados. Entonces, la lucha que franqueamos nosotros como ente autónomo está bajo la consigna de caiga quien caiga, sin importar el cargo que ejerzas ni el poder, sea público, privado o económico que ejerzas. Quien tiene que rendir cuentas a la justicia lo hará. Ahora, la Fiscalía está trabajando bajo esos parámetros, estamos logrando algunos objetivos que nos llevarán a la meta de que quien tenga que responder a la justicia y pagar con una sentencia condenatoria lo hará. Martín, Rachide de nuevo. Hablaba usted de que hay un presidente que está detenido por corrupción, de que 4 han sido investigados, de que acaba de renunciar uno precisamente porque se está investigando también por corrupción. ¿Qué es lo que hace tan atractivo y que pone tan en evidencia, diría yo, ¿cuál es el nivel de corrupción o con corrupción de qué tipo es que están siendo investigados los expresidentes de Perú? Porque entonces, desde afuera se podría dudar si hay presidentes que están siendo investigados. ¿Qué hace? ¿Qué diferencia entonces ese Congreso? ¿Qué tan crediticio sería la gente que está ahí, que recomienda quitar presidente y no con relación a la corrupción? Porque desde afuera se vería, y va a sonar feo lo que voy a decir, que Perú es un país de presidente corrupto y autoridades corruptas. Entonces, como que nosotros que no somos peruanos, que estamos en República Dominicana, y sé que quizás otra parte de América Latina diría, entonces en Perú sería difícil tener un presidente que no sea corrupto o que no se preste para corrupción, y ese gabinete que está ahí también debería ser investigado muy a fondo. Pero ¿por quién? Como planteaba el pastor, ¿por quién? Si la mayoría han estado asociados a corrupción. Bien, muchas gracias por la pregunta. Nosotros tenemos en la Constitución el artículo 99, donde menciona a cada uno de los funcionarios del más alto estamento peruano. Nosotros lo llamamos funcionarios aforados a la Constitución. Ellos para la investigación penal tienen derecho ante juicio, vale decir, la Fiscalía remite la noticia criminal al Congreso
y el Congreso autoriza que se les investigue penalmente. ¿Ya? Ese procedimiento se ha venido siguiendo con éxito hasta el día de hoy. Hemos estado persiguiendo a los funcionarios aforados del más alto estamento a través de las Fiscalías Supremas. La Fiscalía es un ente caracterizado y los encargados de investigar a los funcionarios públicos aforados a la Constitución son los fiscales supremos. En mi caso, por ejemplo, yo trabajo en la primera Fiscalía Suprema Penal. Soy parte integrante de un equipo especial que viene investigando ahorita un caso denominado Los Cuellos Blancos del Puerto, donde se encuentran involucrados jueces supremos, fiscales supremos, ministros de Estado, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, todos estos en el artículo 99 de la Constitución. Entonces, por ese lado, encuentran tramitado. Y la clave del éxito para una investigación anticorrupción es el respeto absoluto de la autonomía e independencia del Ministerio Público, de la Fiscalía de la Nación. Si es que se respeta la autonomía, el trabajo de investigación es serio. Cuando el poder político golpea la autonomía de la Fiscalía, no vas a tener un serio trabajo de investigación criminal en tu país. Preguntabas al respecto, hazme recordar la segunda parte. Necesito oírlo más. ¿Por qué el Perú resulta ser uno de los países más corruptos de Latinoamérica? Bien, nosotros estamos dentro de los estándares de transparencia internacional, efectivamente como uno de los países con mayor corrupción de Latinoamérica. Yo soy miembro integrante de la Red Nacional de Agentes Encargados de combatir la corrupción en Latinoamérica y el Caribe. Nos reunimos una vez al año con fiscales y procuradores de toda Latinoamérica. El año pasado estuvimos en Brasilia, ahora esta semana, 18 y 19 de noviembre, nos vamos a reunir vía web por el tema de la pandemia. Me dijeron en alguna oportunidad que el Perú era uno de los países más corruptos de Latinoamérica. Y lo que yo respondí, es como yo lo percibo, fue de la siguiente manera. Yo me siento muy orgulloso de lo que está pasando en mi país. Martín, es lo que se puede vislumbrar a nivel de otros países. Así es. Por eso les respondo. Yo me siento muy orgulloso de lo que sucede en mi país. Porque en mi país estamos labrando la tierra y están saliendo los gusanos. Situación que no ocurre en otro país de Latinoamérica. Entonces, si la sociedad ve que estamos sacando los gusanos del fondo de la podredumbre de la tierra para eliminarlo, lo primero que te van a decir cualquier ciudadano a pie del Perú, te va a decir qué tal corrupción hay en el Perú. Situación que no ocurre en otros países de Latinoamérica. Porque la corrupción se encuentra blindada, porque está prohibido tocar o investigar a un presidente de la República, a un parlamentario, a un ministro de Estado. No sé cómo será la lucha contra la corrupción en Costa Rica, en República Dominicana, perdón. Pero aquí, cada paso que da el presidente de la República, cada paso que da un parlamentario, es debidamente auditado por la Fiscalía, por la Contraloría General de la República, por el pueblo peruano, por la prensa. Los juicios anticorrupción son televisados. Ustedes ven afuera en las calles, aquí de un televisor dentro de un establecimiento comercial, al pueblo viendo los juicios contra un expresidente de la República, contra un ministro de Estado. Se actúa con total transparencia. El pueblo sabe el trabajo que está haciendo lucha contra la corrupción. Entonces, cuando Transparencia Internacional ingresa al Perú, su base, su fuente es la percepción social. Y le pregunta al ciudadano, ¿el país es corrupto o no es corrupto? Y lo primero que dice el ciudadano, sí es corrupto porque hay mucha corrupción. Porque los luchadores contra la corrupción generamos evidencia de que existen esos gusanos salidos de la podredumbre. Lo que lamentablemente no ocurre en otros países, ¿no? Eso es lo que se está suscitando en el Perú. Pregunta el pastor José Miguel Baloy.
Doctor, yo estoy contento, me causa alegría su respuesta. Creo que, siendo sincero, ustedes están labrando un camino que Latinoamérica entera habrá de seguirlo. Es porque es nuevo el proceso que ustedes están emprendiendo, que aparecerá quien considere, quien crea, pero hay una realidad. A mayor cantidad de políticos presos, mayor bienestar social, se va a traducir también en el hecho de que mucha gente tratará de encontrar el camino que Perú ha trazado para la superación económica y social, que es atrapar a los corruptos y evitar que ellos sigan con sus desmanes. Mi pregunta sería, ante tantos procesos judiciales abiertos, se necesita conocer la luz al final del túnel. Hablamos de mucha gente investigada, mucha gente que tiene procesos abiertos, pero hay un problema. Nosotros tenemos aquí en el país mucha gente investigada, muchos procesos abiertos, pero no hay ningún condenado. No hay un cierre definitivo de esta herida emocional, social, de gente que cogió mucho y ostenta mucho y definitivamente no tiene ninguna condena. No sé cuántos procesos ustedes tienen abiertos por corrupción, pero así, a grosso modo y diciendo yo desde lejos, ¿será posible que entre este año y el año próximo escuchemos de gente condenada por la justicia? Porque aunque se hable del principio de que todos son inocentes, pero si ustedes presentan las pruebas y un juez la pondera, alguna condena recibirá aquel que es presentado ante un juez. Entonces, hablando yo aquí, pregunto, el año que viene veremos los latinos un Perú adecentado y gente condenada por actos de corrupción. Dios mediante, el trabajo arduo que viene haciendo la Fiscalía tiene que lograr sus metas en un mediano plazo ya. Ya existen sendas acusaciones llevadas al Poder Judicial y que se encuentran en control de acusación. Esa es la etapa previa para un juicio penal. Y se da cuando ya se terminó la investigación, cuando la Fiscalía ya tiene los elementos de convicción que postula como prueba ante el juez. ¿Tenemos algunas condenas? Sí, tenemos condenas. Le podría mencionar algunas condenas que yo he obtenido en mi trabajo fiscal. Yo obtuve una sentencia condenatoria contra Alberto Fujimori por un caso denominado los diarios Chicha, donde se usaba dinero del Estado, lo desviaban de las Fuerzas Armadas para comprar los titulares de la prensa escrita, para ser utilizados estos titulares para golpear a sus opositores políticos y salir reelegido presidente. Esa es una sentencia condenatoria que tuve yo como fiscal. Tengo una sentencia condenatoria con una congresista del Estado peruano en el ejercicio de su cargo, por complicidad de enriquecimiento ilícito, cómplice de su padre, que fue ministro de Estado. Y entre otros, pudiera mencionarle una ardua lista de condenas obtenidas por la Fiscalía, no solamente por mi persona, sino por otros fiscales. Los nuevos casos emblemáticos descubiertos a través del tema Lavallato son los que se encuentran en su mayoría ya con la acusación fiscal, ¿no? A punto de entrar a un juicio. Doctor. Estimo que el próximo debemos tener sentencias, Dios mediante. Doctor, ustedes por los casos de Odebrecht han tenido algunos casos de condenas definitivas. Si la memoria no me falla, hay un caso contra un presidente de región, involucrado por temas de Odebrecht. Los casos donde se encuentran involucrados los expresidentes de la República, algunos están con acusación y otros están por terminar las investigaciones. Estos son los casos que les hablo que a mediano plazo deben estar ya con una sentencia y en corto plazo deben estar judicializados. Bueno, estamos conversando con el fiscal general anticorrupción del Perú, nuestro amigo el doctor Felipe
Martín Felipe Salas Segarra. Gracias por esta intervención para toda la República Dominicana desde el Perú. Doctor, ¿qué procede ahora luego de esa destitución del presidente Martín Vizcarra y luego la renuncia forzosa de Manuel Merino para toda esta gran nación andina? ¿Qué procede ahora? Bien, en primer término, Manuel Merino, su primer ministro y su ministro del Interior están siendo investigados por los homicidios de estos dos jóvenes. El nuevo presidente del Congreso, Francisco Sagasti, que ya acaba de juramentar justo en este momento en que estamos conversando, él acaba de juramentar como presidente del Congreso, se elevará a la presidencia de la República luego, y entendemos de que él se encargará de reestructurar el desmán que ha hecho el Congreso en estos días. Tenemos que reencaminar la economía. Si bien el Perú tiene una economía sólida, ha sido muy golpeada no solamente por la pandemia, sino también por estos actos del Parlamento. Nosotros teníamos el precio del dólar estable, que venía desde los 3 soles por dólar, y ahora se ha elevado a 3.62 el dólar. Después de más de 20 años que hemos tenido estabilidad en el mercado con el dólar, ha caído con la pandemia y con este gobierno 0.6 puntos. Es bastante para nosotros, porque no estamos acostumbrados a que caiga tanto la economía. Sin embargo, todavía esa solidez económica que tiene el Perú le permite iniciar trabajos de reestructuración. Eso es lo que se tiene que encargar el nuevo presidente de la República en estos 5 meses que va a gobernar, porque las elecciones presidenciales serán el próximo año en abril. Son 2 puntos importantes que tiene que trabajar el presidente de la República: es continuar con la lucha contra la pandemia y continuar con reestructurar la economía que ha sido golpeada en estos últimos meses, ¿no? Bueno, doctor, ya la última pregunta por parte del equipo de Vespertino 97. Sabemos que usted tiene una agenda muy apretada en este país, el Perú. ¿Tienen ustedes, vía la Fiscalía Anticorrupción, pruebas comprometedoras contra el expresidente Martín Vizcarra? Bien, nosotros no podemos hablar de pruebas cuando aún no se han postulado a un juez. La prueba, para que sea prueba, tiene que ser ofrecida ante el juez. El juez tiene que admitirla, y con la admisión judicial, esta prueba se actúa en juicio, se valora en juicio. Entonces, respecto a pruebas, no podemos decir la existencia de pruebas según investigación preliminar. Segundo punto, estamos en etapa de investigación, recabando aquellos elementos de convicción que le permitan a la Fiscalía corroborar los hechos que investiga, o simplemente demostrar que estos no ocurrieron. Dos posibilidades que tiene la Fiscalía. Mal haría yo si adelanto un pronunciamiento. No sería ético decir que tenemos todo correspondiente para obtener una sentencia contra alguien. ¿No? Estamos en proceso de investigación. El trabajo que hace la Fiscalía es serio. No son otros fiscales, no es quien habla, otros fiscales vienen investigando al presidente de la República, y entiendo que bajo el perfil de mis colegas, esta investigación finalmente tiene que dar un resultado. Recordemos que nosotros, los fiscales en el Perú, no llevamos a juicio, no llegamos a judicializar algo que no vamos a demostrar. Basta que emitamos una acusación para que a la Fiscalía sea un caso que amerite una sanción. Porque los fiscales en el Perú, que judicializamos un tema, salimos a una sentencia condenatoria. Muchísimas gracias a nuestro amigo el doctor Martín Felipe Salas Segarra. Un mensaje a toda la República Dominicana en esta intervención a través de Vespertino 97. El mensaje que le puedo dar a mis hermanos de República Dominicana es que actúen con tolerancia cero a la corrupción. No tengan temor de denunciar a quien se encuentre inmerso en temas de corrupción. Protejan mucho a sus investigadores, a los encargados de perseguir la corrupción.
porque siempre los van a golpear. Lamentablemente la corrupción en Latinoamérica viene del poder político. Y el poder político trata de hacer toda su fuerza y presión, usando todos los medios, incluida la prensa, para poder obtener sus objetivos y golpear a los encargados de la corrupción. El pueblo tiene que proteger a sus investigadores, mientras los investigadores tienen que seguir en respeto a su autonomía. Aquellos corruptos encuentren el camino, ¿no? Tolerancia cero, hermanos, por la República Dominicana. Muchísimas gracias al doctor Martín Felipe Salas Segarra, gracias por la intervención, gracias al tiempo que nos ha dedicado para conversar con toda la República Dominicana y aclarar muchos puntos con relación a este gran conflicto de trascendencia internacional que ha vivido la República del Perú. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Manuel Alonso. Gracias a todos ustedes. La institución queda a vuestra disposición. Muchísimas gracias, señores. Ahí está, exclusivo, Vespertino 97, con el doctor Martín Felipe Salas Segarra. Este programa dando primicias. Acá se dijo también quién es el nuevo presidente que acaba de tomar juramento ante el Congreso de esta República del Perú. Vamos a la pausa, Genaro. Vespertino 97, la auténtica expresión del pueblo, por Génesis 97.5.